Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a el canal del Siervo Inútil. El tema de hoy, las dos creaciones. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda carta, el capítulo 5, versos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos habla de las dos creaciones. Pablo en el versículo 1 nos habla diciendo que si nuestra habitación terrenal se deshiciere, tenemos en Dios una habitación celestial que perdura para siempre. Cuando Pablo habla de la habitación terrenal, nos está hablando de nuestro cuerpo físico, de la vieja creación, de la creación que fue tomada en Adán. Todos nosotros, los seres humanos, hemos traído la imagen del primer hombre, Adán, del hombre terrenal. De él le damos esta forma física, que Pablo llama allí, en el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, nuestra habitación terrenal. Y dice que se deshace. ¿Por qué? Porque recibió el juicio de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios en el huerto del Edén, el Señor sentenció esta creación terrenal, esta nuestra habitación terrenal, cuando le dijo a Adán que polvo era y al polvo volvería. Por eso Pablo dice allí en 2 de Corintios 5:1 que si nuestra habitación terrenal, es decir, nuestro cuerpo físico, es decir, la vieja creación, se deshiciere, entonces tenemos en Dios otra habitación celestial. Es decir, tenemos en Dios otro cuerpo, ya no terrenal, ya no que hemos heredado de Adán, el primer hombre, sino que hemos heredado del postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Tenemos una habitación celestial que es indestructible, que nunca perecerá jamás. Una habitación celestial que Pablo llamó sencillamente la nueva creación. Por eso los versos que leímos, allí Pablo nos enfoca con más claridad las dos creaciones. En el verso 16 Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la vieja creación, según la habitación terrenal, según la carne. ¿Por qué Pablo nos enseña diciendo que no debemos conocer a nadie según la carne, según la habitación terrenal, según la vieja creación? Sencillamente porque si tú lees allí en el mismo capítulo 5 de Segunda de Corintios, el verso 14 dice, hablando de la muerte de Cristo, dice que si uno murió, hablando de Cristo, luego todos murieron. Es decir, como Cristo es el postrer Adán, como lo hemos explicado muchas veces,
De la misma manera como el primer Adán, el hombre terrenal, de donde heredamos esta habitación terrenal, imputó a su descendencia las cosas que él hizo, es decir, desobedecer y pecar. Recuerden, es importante saber esto, que la descendencia de Adán, es decir, todos los seres humanos que nacieron después de Adán, fueron constituidos por Dios no por el pecado individual de cada uno de ellos. Ellos fueron constituidos por Dios como pecadores solamente por la desobediencia y el pecado de Adán. Adán le imputó a toda la descendencia de la raza humana que nació después de él lo que él hizo, desobedecer y pecar. Por eso en Adán todos los seres humanos, sin excepción alguna, fueron constituidos por Dios como pecadores. Por eso encontramos, por ejemplo, a un hombre como David, que Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre del cual Dios se agradaba. Él tuvo que decir: en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos que nacieron después de Adán, para Dios, ¿qué eran? Desobedientes y pecadores. ¿Por qué? Porque Adán le imputó a toda su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar. Como el Señor Jesucristo es el postrer Adán, de la misma manera como Adán le imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, de la misma manera todas las cosas que Jesucristo hizo nos fueron imputadas a nosotros, su iglesia, todos los seres humanos que hemos nacido después de la obra redentora de Cristo y que le hemos creído a su palabra. Se nos ha imputado todo lo que Jesucristo hizo. Por eso allí, en 2 de Corintios 5:14, Pablo dice que si Cristo murió, entonces todos nosotros morimos con él. Cristo nos imputó su muerte en la cruz del Calvario. En el momento en que Cristo murió en la cruz, nosotros, la iglesia, lo hicimos por imputación, de la misma manera en que Adán le había imputado a su descendencia lo que él había hecho. Aunque nosotros vivimos una vida física, aunque estemos vivos físicamente, para Dios nosotros, la iglesia de Cristo, hemos muerto juntamente con él. Para Dios esta vieja creación que heredamos del primer hombre murió juntamente con Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Por eso Pablo dice que si uno murió hablando de Cristo, luego todos nosotros morimos. Por eso Pablo en el verso 16 del mismo capítulo de 2 de Corintios dice: de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiso decir Pablo con esas palabras? Lo que Pablo está dando a entender es que los hechos de este viejo hombre, sean buenos o sean malos, Dios ya no los tiene en cuenta, porque para Dios todos nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Para Dios esta vieja creación, este tabernáculo de carne, esta habitación terrenal, esta vida física que tenemos ahora, para Dios ya pasó. Para Dios no existe, porque para Dios nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Nada de lo que hagamos
en esta vida física, Dios lo tiene en cuenta ya. Ya Dios no nos conoce según la carne. Ya nuestra vida terrenal, lo que hagamos o dejemos de hacer, no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Porque sencillamente Dios nos ve a nosotros en Cristo muertos. Así como Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Los hechos de nuestra vida terrenal ya no cuentan para Dios. Por eso si tú lees allá en Gálatas capítulo 2, del verso 11 en adelante, cuando se reunieron los apóstoles de la circuncisión, Juan, Santiago, Pedro, antes de que llegaran los otros apóstoles y los judíos que habían creído en Cristo por la enseñanza de los apóstoles de la circuncisión, comía con los gentiles. Se comportaba como un gentil, no vivía como un judío, no guardaba la ley de Moisés. Vivía como gentil, se sentaba con ellos a comer la comida que ellos comían, aunque la ley de Moisés lo prohibía. Cuando Pablo vio este comportamiento de Pedro, lo aplaudió. Creyó que Pedro había entendido lo que Pablo le había explicado. Pensó que Pedro había entendido que en el momento en que Cristo murió en la cruz, entonces nosotros también morimos juntamente con Él. Que ya lo que hagamos o dejemos de hacer en este cuerpo físico, para Dios no tiene valor. No cuenta, no registra delante de los ojos de Dios, porque para Dios, vuelvo y repito, hemos muerto juntamente con Cristo. Cuando Pablo vio el comportamiento de Pedro, que comía con los gentiles, que no guardaba la ley, entonces pensó que Pedro había entendido esta posición que hemos heredado en Cristo Jesús. Es decir, que al morir juntamente con Él, entonces también hemos muerto a la ley de Moisés. Pablo pensaba que Pedro no guardaba la ley al comer con los gentiles, sencillamente porque había entendido que al morir juntamente con Cristo, entonces la ley ya no se podía enseñorear de él para condenarlo como pecador, porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero cuando llegó Juan y los otros judíos que llegaron de Jerusalén, entonces Pedro se asustó y se paró y dejó de comer con los gentiles y disimulaba delante de todos para que no dijeran que estaba violando la ley de Moisés al comer junto a los gentiles. Cuando Pablo observó este comportamiento, entonces lo reprendió delante de todos y le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se lo dijo sencillamente porque con esa actitud del apóstol Pedro, entonces los gentiles pensaban que también tenían que guardar la ley de Moisés para que Dios se agradara de ellos. Y cuando Pablo reprende a Pedro por esa actitud de hipocresía, por pensar que por comer con los gentiles entonces ya no agradaba a Dios, Pablo, allá en Gálatas 2:20, le recuerda diciendo: oye Pedro, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este tabernáculo terrenal, en este cuerpo pecaminoso carnal, lo vivo pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué le quiso decir Pablo a Pedro con esas palabras?
Pues que no se preocupara por guardar la ley, que recordara que al morir Cristo en la cruz, Él murió juntamente con Él, y que al morir juntamente con Él, murió a la ley de Moisés, porque la ley solo se puede enseñorear del hombre, entre tanto que éste vive. Por eso Pablo le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo nos imputó su muerte en la cruz del Calvario. Esta vieja creación ya no cuenta para Dios. Dios ya no nos conoce según la carne. Este tabernáculo de carne que heredamos del primer Adán, del hombre terrenal, el momento en que Cristo fue crucificado, este tabernáculo de carne en el cual habitamos ahora, también fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso Pablo le dijo a Pedro, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todo lo que me sucede, todo lo que hago en este tabernáculo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, aunque habitaba en este tabernáculo de carne, ya no militaba según este tabernáculo de carne. Él ya no vivía según lo que este tabernáculo de carne hacía. Él vivía en la fe del Hijo de Dios. Él vivía por la fe del Hijo de Dios. Él entendía que aunque este tabernáculo de carne lo obligara por la debilidad que hay en él a hacer actos que estaban en contra de la ley de Moisés, él no se sentía pecador. ¿Por qué? Porque él entendía que este tabernáculo de carne había sido crucificado juntamente con Cristo y que al morir juntamente con Cristo, entonces ningún mandamiento de la ley de Moisés lo podía condenar como pecador. ¿Por qué? Porque al morir juntamente con Cristo, entonces también había muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, la ley ya no lo podía condenar por lo que hiciera este cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Por eso Pablo dijo allí en el versículo 16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando una persona conoce a otra persona según la carne, le ve todos los defectos. En la carne fue condenado el pecado cuando Cristo murió. Este tabernáculo de carne, según Romanos 8:3, es la cárcel del pecado. Dios condenó el pecado en la carne del ser humano en el momento en que Cristo murió. Por eso en este tabernáculo de carne se manifiestan las obras de la carne, que Pablo nos las explica claramente allá en Gálatas 5:19, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué dice manifiestas? Porque ellas en determinado momento de tu vida se manifiestan. A algunos se les manifiesta la fornicación, a algunos se les manifiesta el adulterio, a algunos se les manifiesta la mentira, a otros se les manifiesta la ira, a otros se les manifiestan los celos, las envidias, todos esos sentimientos negativos que están en contra de la ley de Moisés se manifiestan en este tabernáculo de carne, porque en este tabernáculo de carne Dios condenó el pecado. Este cuerpo terrenal es la cárcel del pecado. Por eso Pablo decía que con este cuerpo servía a la ley del pecado, pero que con su mente servía a la ley de Dios.
Este cuerpo está diseñado por el mismo Dios para que te humille con comportamientos que a veces tú ni quieres tenerlos. Este es el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque nos hace cometer actos de los cuales nos tenemos que arrepentir después. Cuando una persona, por ejemplo, se deja llevar de la ira y en medio de la ira entonces se ciega su entendimiento e insulta a otra persona, trata mal a un familiar o inclusive asesina a otra persona, cuando la ira lo deja, entonces recapacita, se siente mal, avergonzado por lo que hizo, por lo que dijo. ¿Por qué? Porque la ira, que es una manifestación de este cuerpo pecaminoso carnal, lo obligó a decir, a hacer lo que él no quería hacer. Lo avergüenza, lo humilla. Pero gracias a Dios, que esas obras, que esta vieja creación, que el tabernáculo terrenal, que el cuerpo pecaminoso carnal nos obliga a hacer en determinados momentos de nuestra vida, aunque no lo queramos hacer, esas obras para Dios ya no cuentan, porque este cuerpo terrenal, esta vieja creación, fue crucificada juntamente con Cristo. Mira lo que hizo Dios con nuestro tabernáculo terrenal. Lo primero que Dios hizo con él fue que condenó el pecado en él, en la carne. Y no solamente condenó el pecado en la carne, cuando condenó el pecado lo crucificó juntamente con Cristo. Y no solamente lo crucificó juntamente con Cristo, lo separó de nuestro espíritu redimido, que está representado en nuestra mente. Lo separó con la circuncisión de Cristo, de la cual nos habla Pablo en Colosenses 2:11. Así como en la circuncisión hecha a mano, la que practican los judíos, se le corta el prepucio al bebé y se separa ese pedazo de carne del resto del cuerpo, y ese pedazo de carne, el prepucio, es desechado. De la misma manera, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, este cuerpo pecaminoso carnal, esta vieja creación, este tabernáculo terrenal, fue circuncidado, fue separado de nuestro espíritu redimido, que está representado en nuestra mente. Fue separado, y así como se desecha el prepucio del resto del cuerpo en la circuncisión hecha a mano, de la misma manera Dios separó, quitó de su presencia, desechó este cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso Pablo dice allí en Colosenses 2:11, en él, o sea en Cristo, también fuisteis circuncidados. Y explica, con circuncisión no hecha a mano, para darnos a entender que no es la circuncisión que practican los judíos, la carnal, la que se hace separando el prepucio del miembro del bebé del resto del cuerpo. Por eso dice, con circuncisión no hecha a mano. Y explica en qué consistió esa circuncisión espiritual. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión de Cristo. Esta vieja creación fue separada de la nueva creación, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad del Evangelio. Fue separada en la circuncisión de Cristo. Y no solo fue separada, se condenó allí el pecado, lo que registraba pecado delante de Dios, y fue crucificada juntamente con Cristo.
Por eso no podemos conocer a nadie según la carne. Por eso no podemos entonces juzgar a las personas por lo que hagan o dejen de hacer en este cuerpo pecaminoso carnal. Porque el cuerpo pecaminoso carnal ya no existe para Dios. Dios ya no nos conoce en la carne, nos conoce en nuestro nuevo hombre, en el hombre espiritual, en el hombre nuevo creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad del Evangelio. Nos conoce en la nueva creación. Por eso Pablo dice allí, 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según la vieja creación. Es más, dice, y si a Cristo un día lo conocimos así, según la carne, ya no lo conocemos más así. Y entonces en el verso 17 dice, nos habla ya de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en cuál Cristo? No en Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne representaba la vieja creación. Cristo en los días de su carne representaba aún la vieja creación. Porque recuerda, la carne representa la vieja creación. Pero Cristo en los días de su carne representó la vieja creación para darle cumplimiento a un pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel y que ningún israelita había tenido la capacidad de darle cumplimiento a cabalidad. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a la ley de Moisés, lograr que la justicia divina quedara satisfecha en su obediencia y poderle poner fin al viejo pacto de la ley. Para eso Dios se manifestó en carne. Y cuando esa manifestación de Dios en carne murió, entonces murió la vieja creación. Entonces el mundo de la carne desapareció para Dios. Y cuando ese mismo Cristo resucitó, entonces resucitó como un nuevo hombre, como una nueva creación, libre de la ley de Moisés, que lo condenaba como pecador, libre del pecado, que era la consecuencia de desobedecer la ley de Moisés, libre del diablo, porque en el momento en que Cristo murió, según Hebreos 2:14, el diablo, sus demonios y el imperio de la muerte que él poseía fueron destruidos. Libre de la condenación, porque al no haber ley, entonces tampoco se puede inculpar a nadie como pecador, aunque su vieja creación registre lo que el viejo pacto llamaba pecado. Por eso Pablo dice allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, nueva criatura es. Delante de los ojos de Dios es un ser nuevo, libre de todas esas cosas viejas que te acabo de mencionar, libre de la ley de Moisés, libre del pecado, libre de la condenación, libre de la vieja creación, la que te humilla, la que te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Dios también te libró de ella, porque cuando Cristo murió, la separó de tu espíritu redimido con la circuncisión de Cristo, que nos revela Pablo en Colosenses 2:11. Y no solamente la separó, la clavó en la cruz del Calvario juntamente con Cristo y murió juntamente con Cristo. Y al morir juntamente con Cristo, desapareció de los ojos de Dios. Dios ya no te conoce en la vieja creación. Dios ya no te conoce en carne. Para Dios tú eres una nueva creación. Un hombre justo, y no por tu propia justicia. Dios te ve a ti
totalmente justo, no porque tú te manejas muy bien. No porque es que tú ya no bebes y ya no fumas y ya no vas al bar como lo hacías antes. No, esa justicia propia no cuenta delante de Dios porque Dios ya no te conoce en carne. Lo que hagas o dejes de hacer en este cuerpo, para Dios no registra, no cuenta. ¿Por qué? Porque recuerda que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Ya lo que nosotros hagamos para tratar de agradar a Dios, para alcanzar la salvación, ya no cuenta. Para Dios lo único que cuenta es lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo obedeció a cabalidad la ley de Moisés. Y como Cristo es el postrer Adán, nos imputó a nosotros esa perfecta obediencia. Por eso, si tú lees allá en Romanos capítulo 8, el versículo 1, 2 y 3, Pablo nos está hablando de la obra redentora de Cristo. Y en el verso 4 dice el propósito, ¿para qué Cristo murió en esa cruz? Dice, para que la justicia de la ley, esa justicia, esa justificación que el pacto de la ley entregaba solamente al hombre capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su vida, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, esa justicia de la ley solamente la pudo obtener Jesucristo con su perfecta obediencia. Y como Jesucristo es el postrer Adán, nos imputó a nosotros la iglesia, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada, nos imputó esa justicia de la ley. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero mira lo que dice, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Cuando una persona anda según la carne, cuando una persona no entiende que este viejo hombre fue separado de su espíritu redimido en la circuncisión de Cristo, de la cual nos habla Pablo en Colosenses 2:11, y cuando no entiende que no solamente fue separada de nuestro espíritu redimido, de nuestro nuevo hombre, de la nueva creación, que es en la que Dios nos conoce ahora, la que nos representa el Cristo resucitado. Cuando la persona no entiende que este viejo hombre, esta vieja creación, la que registra pecado, donde fue condenado el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne, que son contrarias a la ley de Moisés, que nos humillan y que nos hacen hacer cosas que a veces ni queremos hacer. Cuando la persona no entiende que todas esas obras de esta vieja creación para Dios no cuentan, porque en el momento en que Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y si morimos juntamente con Él por imputación, entonces ya Dios no nos conoce según la carne. Pero la persona que no entiende esto, piensa que Dios todavía lo conoce según la vieja creación. Él piensa que Dios está todo el tiempo mirándolo, a ver qué está haciendo. Mire, hoy se está manejando mal, está diciendo mentiras. Entonces Dios saca el borradorcito y lo borra del libro de la vida. Entonces la persona se vaya a la iglesia y llora, Señor, perdóname, límpiame, y entonces se arrepiente. Entonces Dios coge el lapicito y vuelve y lo anota en el libro de la vida. Pero resulta que a los 15 días le dio una ira y trató mal a su esposa y a su hija, o ofendió a un vecino, lo golpeó, y entonces después se siente mal y va y se arrepiente y llora, perdóname Dios. Entonces cuando golpeó al vecino, Dios vuelve y lo borra, y cuando él se arrepiente, vuelve y lo anota. Hay gente que piensa que Dios hace eso. Piensan que Dios los conoce según la vieja creación.
Piensan que Dios está mirándolos a toda hora a ver qué hacen en su vida, y entonces si se maneja bien, no, este sí es justo, este sí es bueno, este sí merece ir al cielo porque este hace cosas buenas, pero aquel hace cosas malas, entonces se va para el infierno. La gente piensa así. Piensan que Dios los conoce según la carne. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne es sencillamente pensar que todo lo que haga este cuerpo, Dios lo registra, sea para acusarte o sea para justificarte. Eso es andar conforme a la carne. Por eso cuando Pedro comía con los gentiles y llegó Juan, ahí mismo se paró. ¡Ay, qué miedo! Van a decir que estoy incumpliendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios lo estaba mirando y que estaba diciendo, vean a Pedro, está comiendo con los gentiles, borrémoslo del libro de la vida. Dios ya no nos conoce según la vieja creación. Por eso se llama vieja creación, porque pasó. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vieja creación, el tabernáculo terrenal, tu vida física, la que registraba pecado delante de Dios, pasó porque tú fuiste crucificado juntamente con Cristo. Por eso cuando Pedro se asustó, Pablo le dijo, Pedro, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. Ya lo que hagamos en esta vida física, en este cuerpo físico, sea bueno o malo, Dios no lo tiene en cuenta para justificarnos o condenarnos. Pedro andaba conforme a la carne. Pedro todavía pensaba que Dios lo conocía en la vieja creación, en la carne. Pedro pensaba que lo que hacía en este cuerpo físico, Dios lo tenía en cuenta para condenarlo o para justificarlo. Por eso se paró asustado cuando vio a Juan, porque cuando vio a Juan, vio la ley de Moisés, que le decía, no comas con los gentiles, y se paró asustado. Él vivía conforme a la carne. Los creyentes en Cristo de hoy en día viven conforme a la carne. Viven conforme a la vieja creación. Ellos no creen que han muerto juntamente con Cristo. Ellos no creen que al morir juntamente con Cristo han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ellos no creen, ni entienden, ni saben que al morir juntamente con Cristo y al morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, entonces la ley, el mandamiento, que es el que condena al hombre como pecador, ese mandamiento pierde poder. ¿Por qué? Porque la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo. Ellos no saben nada de eso. Ellos andan conforme a la carne, conforme a la vieja creación. Por eso, si usted va a la iglesia, y si es una iglesia de esas bien legalistas, y la mujer tiene un blue jean puesto, le caen con toda. Esa mujer es una pecadora, está mostrando su cuerpo. Mire cómo seduce a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos viven conforme a la carne, viven conforme a la vieja creación. Y por eso para ellos hay condenación. Hay condenación porque sencillamente si tú vives conforme a la carne, si tú todavía crees que lo que haces en este cuerpo registra para Dios, Dios lo tiene en cuenta, entonces tú andas conforme a la carne. Y si andas conforme a la carne, hay condenación para ti. Vives condenando a todo el mundo como pecador. ¿Por qué? Porque miras las obras de la carne. Y las obras de la carne, todas son contrarias a la ley de Moisés, a la cual hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo. Eso es andar conforme a la carne. Es creer que todavía lo que hagas en tu cuerpo físico, Dios lo registra, lo tiene en cuenta, sea para justificarte o sea para salvarte. Pero lo que nos enseña el Evangelio, que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso
el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que Dios predestinó para nosotros los gentiles, nos enseña es que esta vieja creación ya no registra para Dios, ni para bueno ni para malo, por lo que ya hemos explicado. Ahora Dios nos conoce en la nueva creación, en el hombre espiritual. Por eso Pablo dice allí, en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la nueva creación, conforme al hombre espiritual, al hombre que no se ve, al hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, al hombre que nos representa el Cristo resucitado, al hombre que ha sido justificado, santificado y perfeccionado por la obra redentora de Jesucristo. Ahora nos representa el Cristo resucitado. Por eso Pablo dice allí, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. La ley de Moisés, el pecado, la condenación, el infierno, el diablo, sus demonios, todas esas cosas viejas pasaron cuando Cristo murió en la cruz. Y Pablo lo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles cosas han sido hechas nuevas en el Cristo resucitado, que es el que ahora nos representa delante de Dios y es el que nos ha imputado esas cosas nuevas? Pues la justificación, la santificación, la redención, la perfección en Cristo Jesús. Dios ya no nos conoce en carne, nos conoce en la nueva creación. Dios nos ve a nosotros igualiticos que el Cristo resucitado. No me lo crees, ¿verdad que no? Te lo voy a demostrar con el texto bíblico. Mira lo que dice Romanos 8:29. Allí Pablo nos explica que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, hablando del Cristo resucitado, hablando de Cristo. ¿Por qué Pablo dice en Romanos 8:29 que hemos sido hechos? No dice que vamos a ser, no, hemos sido hechos. Es un hecho, es una realidad. Hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, conforme a la imagen de Jesucristo. Y mira lo que dice ahí el verso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Pues de la misma manera en que Dios ve al Señor Jesucristo, que es su manifestación física, como un hombre santo, justo, redimido, santificado, perfecto, de la misma manera te ve Dios a ti en ese Cristo resucitado. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, porque si tú todavía te ves en pecado, todavía te ves en desobediencia, entonces no estás en Cristo, estás en Adán, porque Adán representó eso para el ser humano, desobediencia y pecado. Si tú todavía crees que el pecado tiene vigencia, que Dios te ve en desobediencia y pecado, tú no estás en Cristo, tú estás en Adán. Porque Adán representaba eso para la raza humana. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en Adán, en Cristo, nueva criatura es un nuevo hombre, justificado, santificado, perfeccionado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Pues la ley de Moisés, que era la que te condenaba como pecador. El pecado, que era la consecuencia de desobedecer ese viejo pacto que ya pasó de la ley.
la condenación que traía el ser humano, desobedecer esa ley de Moisés y convertirse en un pecador. El diablo y sus demonios que te reclamaban como pecador también fueron destruidos cuando Cristo murió en la cruz, según Hebreos 2:14. Todas esas cosas viejas pasaron. Pero si tú todavía crees que tienes que obedecer mandamientos para que Dios se agrade de ti y te salve y te lleve al cielo, entonces tú vives bajo la ley. Todavía vives bajo el mandamiento de Dios. Vives bajo la ley. Vives en las cosas viejas. Vives en la vieja creación. Si tú todavía crees que si desobedeces un mandamiento, porque este cuerpo pecaminoso carnal te obligó a hacerlo, y entonces que te tienes que arrepentir para que Dios te vea con buenos ojos y te salve, déjame decirte que tú todavía vives en la vieja creación, vives en las cosas viejas. Las cosas viejas para ti todavía no han pasado, todavía vives en ellas. Si tú todavía crees que por las obras de tu cuerpo pecaminoso carnal te vas a condenar, te vas a ir al infierno, déjame decirte que tú vives en la vieja creación. Tú vives todavía en las cosas viejas. Tú todavía estás en Adán. A ti te representa Adán. Tú no estás en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Eres un hombre nuevo, eres un hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios te ve a ti en el Cristo resucitado como lo ve a Él, santo, justo, perfecto, redimido, sin mancha, sin arruga, como una virgen pura para Cristo. Así te ve Dios en el Cristo resucitado. Pero si tú no te ubicas en ese Cristo, seguirás en Adán. Si todavía estás guardando mandamientos, dices que para que Dios te salve, estás en las cosas viejas, andas en la vieja creación. Si todavía le tienes miedo al diablo y a los demonios, andas en las cosas viejas. Andas en la vieja creación porque el diablo fue destruido. Hebreos 2:14. Si todavía luchas por tu salvación, haces ayunos y vigilias, dices que para que Dios te salve, dices que para cuidar la salvación, andas en las cosas viejas. Porque en el momento en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nos regaló la salvación gratuitamente, sin nosotros hacer nada, sin mover un dedo. Eso se llama la gracia de Dios. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.